Sí, pueden oírme ya. Sí, se ve y se escucha bien. Ok, muy amable, gracias. Bien, Cabalingo cuando estaba empezando a querer tratarlo se cortó. Les estaba diciendo, por favor no se les vaya a ocurrir que por ahí la mayoría, no sé por qué razón hace esta operación, me lo vuelcan ustedes estos valores de acá. Lo que no entiendo es por qué. El origen de trabajo lo ponen aquí adelante y le restan la marca de clase. Por alguna extraña razón, no sé si por hacerlo rápido, pero por favor no lo hagan. Me lo invierten estos dos valores de acá. Por favor que eso no suceda, ¿ya? La fórmula es bastante clara. La marca de clase se le tiene que restar el origen de trabajo, no al revés, ¿ya? Y no se vayan a asustar cuando los valores les salgan negativos. La formulita es evidentemente por cómo está diseñada, va a hacer que los valores sean negativos. ¿Por qué? Porque evidentemente van a haber casos en los que el origen de trabajo va a ser mucho más mucho más grande, mejor dicho, que la marca de clase. Y eso va a ser inevitable que salga negativo, ¿ya? Pero no se compliquen si es que les sale de esa manera. No quiere decir que está mal. Simplemente ustedes terminen de hacer el ejercicio para saber si efectivamente les va a salir el dato correcto, ¿ya? Entonces, eso como recomendación, por favor, ¿ya? Para que no les pase y por errores tan sencillos ustedes le peleen en la realizada del ejercicio, ¿ya? Entonces, en este caso, eso es lo que hemos hecho, ¿ya? Para el primer, entonces, el primer D sub I, que es del intervalo número 1, lo que hemos hecho es 42.5, que era su marca de clase, le hemos restado el origen de trabajo, que recordemos que es 69.5, y lo hemos dividido entre 9, que salió, y que es lo que vamos a respetar, que es su amplitud de clase. La diferencia o el resultado como tal ha salido 3, ¿bien? Entonces, lo mismo vamos a hacer con cada uno de los intervalos. Las formulitas no cambian. Lo único que va a cambiar, evidentemente, es el valor ahora que vamos a utilizar. Hay dos valores que no se mueven. Ustedes saben, el origen de trabajo no se mueve porque es el mismo, y la amplitud de clase tampoco, porque la amplitud para todos los intervalos es la misma. Entonces, esos dos valores no se mueven. El único valor que se va a mover para cada formulita, según cada intervalo que estemos utilizando, pues van a ser sus marcas de clase respectivas, ¿ya? Entonces, la formulita para este segundo intervalo, exactamente la misma, el origen de trabajo, la amplitud de clase por aquí, y lo que va a cambiar, marca de clase correspondiente a ese intervalo. Entonces, para este caso hemos obtenido un resultado de 2. Para el siguiente intervalo hicimos lo mismo, la amplitud de clase no se movió, el origen de trabajo tampoco, lo que sí vamos a utilizar es la marca de clase del tercer intervalo. Bien, nos ha salido -1. Aquí evidentemente va a ser el valor de 0 por obvias razones. Estamos restando el mismo dato, nos va a salir 0 y todo dividido entre, si el numerador es 0, pues evidentemente no hay que dividir, va a salir 0. ¿Bien? Cuando vamos siguiendo, o cuando el número que sigue la marca de clase ya viene a ser superior a nuestro origen de trabajo, evidentemente las casillas van a empezar a ser diferentes. ¿Por qué? Porque evidentemente son mayores, por lo tanto van a salir valores positivos, ¿ya? Entonces, en este caso, aplicamos lo mismo y ya pueden ver ustedes que automáticamente cambió el signo. Ahora sí ya son positivos los valores, ¿ya? Entonces, la aplicación de esta formulita no va a cambiar, para todas las veces va a ser exactamente la misma. Y nosotros, a partir de que tengamos esto, ya podemos empezar a desintegrar o poder, en todo caso, a poder construir esta formulita acá, porque esta fórmula tiene varios términos que cada uno hay que tener que completarlo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya nos pedía D sub I, valor que nosotros ya tenemos. ¿Por qué? Porque cada intervalo tiene una diferente D sub I. Y es lo que nosotros ya tenemos por acá. Eso me está pidiendo que lo multiplique por las FI, valores que yo ya tengo. Lo divide entre N, que también valor que yo ya tengo, y a esto le sume el origen de trabajo, valor que también ya tengo. Todo eso lo multiplico por la amplitud de clase y fíjense que ya tenemos todo. Lo único que nos falta hacer ahora es aplicar esta formulita. Pero esta formulita tiene un casito en particular, por eso es que le he colocado por aquí adicionalmente unos paréntesis, para que ustedes no se confundan, ¿ya? Aquí lo que me está pidiendo esta formulita es lo siguiente: que yo haga la sumatoria desde el valor inicial hasta el último, es decir, del primer intervalo hasta el último intervalo que tengo, pero haga la sumatoria ¿de qué? De la multiplicación nuevamente. Todas las D sub I la multiplique por las respectivas F sub I en primera instancia. Cuando yo tenga todo eso, recién lo sumo y después lo divido. ¿A qué me refiero? Lo vamos a hacer para que ustedes lo entiendan. En una columnita aparte les recomiendo que también hagan la misma operación. Multipliquen D sub I por F sub I, que es lo primero que me está pidiendo para que después lo sume.
Entonces, en esta formulita de acá, como ya yo tengo todas las D sub I, que es la que acabo de encontrar, lo que ustedes han visto, a eso yo le voy a multiplicar cada una de esas D sub I de cada intervalo por la respectiva frecuencia que le corresponde, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Lo voy a hacer un poquito más chico para que me entre todo y lo podamos ver. Ahí está. La respectiva D sub I la tengo que multiplicar por la respectiva frecuencia de cada intervalo. En este caso, para mí, la frecuencia es 3 y la D sub I es menos 3. Entonces, menos 3 por 3 va a salir menos 9. Para el siguiente dato, menos 2, que es la D sub I, lo voy a tener que multiplicar por 7, que es la frecuencia absoluta que corresponde a ese intervalo. ¿Bien? Y así sucesivamente tengo que hacer para cada uno de los valores la misma multiplicación, cuidando de que obviamente no me equivoque y lo multiplica por un valor que no corresponde, ¿ya? Entonces, la respectiva D sub I que calculé por el respectivo valor de la frecuencia absoluta que le corresponde a ese intervalo, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente multiplicar. Estoy haciendo esta partecita de acá. Pero esto de nada me sirve multiplicar porque la formulita me pide que todas esas multiplicaciones las sume. Por eso es que está la sumatoria por aquí. ¿Bien? Entonces, cuando yo tenga multiplicado, pues todo eso se suma. Una sumatoria completa de todo eso y automáticamente el valor que me va a aparecer aquí es el valor de 1. No quiere decir que en todos los valores va a ser 1, no, para que no se chipen y no empiecen a querer buscar el valor de 1, eso va a ser indiferente según el caso. En este caso en particular me ha salido 1, entonces yo lo dejo así, ¿ya? Entonces yo ya tengo esta primera parte de acá que me dice todo esto lo vas a sumar cuando ya, previamente lo hayas multiplicado y después me lo vas a dividir. Posteriormente esta división me lo sumas esta origen de trabajo y ya después de eso lo vas a multiplicar por la amplitud de clase. Bien, para hacerlo de un solo saque y para no alargarme con la explicación, ese cálculo que ustedes están viendo aquí en esta formulita es el que yo he realizado en esta parte de acá. Les explico cómo va. Aquí me dice que yo como todo esto se tiene que multiplicar por esto, es indiferente si esto va primero o esto va después, porque al final igual se multiplica, ¿ya? Entonces yo aquí empecé al revés, la amplitud de clase la coloqué al comienzo y después lo multipliqué por todo lo que había que multiplicar, ¿ya? ¿Por qué hay que multiplicarlo todo esto? Por todo esto. ¿Qué me decía? La sumatoria de todas las D sub I por las F sub I, las tengo que dividir entre n, porque recuerden que no lo dividí por n, solamente hice la sumatoria, me faltó dividirlo. Entonces eso es lo que estoy haciendo en esta partecita de acá. Toda esa sumatoria que me salió 1, la estoy dividiendo entre, en este caso que es 50, mi número total de datos, recuerden en ese caso, eran 50 datos que tenía, entonces se divide entre 50. Cuando yo tenga toda esa división realizada, por eso es que está con paréntesis, a eso le voy a sumar este origen de trabajo. Origen de trabajo que ellos saben que ya encontré, que es el valor de 69.5. Cuando yo tenga aplicado básicamente todo esto, y es lo mismo que yo tengo por aquí, automáticamente el valor me va a salir 69.68. Y para mí ese es el valor de mi media aritmética. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si ese valor más o menos está correctamente? Yo tengo que ir a mi conjunto de datos y verificar. Recuerden que todo esto es mi conjunto de datos. El dato más chiquitito es 38 y el dato más grande que tiene mi tabla es 101. Por lo tanto, si a mí me dice que estás encontrando el valor promedio, pues automáticamente el valor que me ha tenido que salir por aquí tiene que estar en medio de esos dos valores. No puede acercarse más a uno que el otro. Justamente tiene que estar bordeando el medio. No el medio porque no es la medida que estamos encontrando, pero tiene que acercarse bastante, ¿ya? 69.60 y algo, casi 70. Yo quiero estimar que más o menos el 70 se encuentra por aquí, ¿cierto? Más o menos por esta zonita de acá está el 70. Entonces puedo decir que efectivamente sí se encuentra más o menos en la mitad, por aquí y la otra mitad está por aquí. Entonces sí podríamos decir que está bien. Y cuando tenemos valores de este tipo, 7 intervalos, es facilito. El valor de la media aritmética siempre va a quedar en el intervalo que quedó en medio. Siempre. Y fíjense aquí, efectivamente, el intervalo 4 es el valor que quedó justamente en el medio de los 7. Y cabalito, el valor promedio me ha salido justamente a la mitad de ese intervalo. Bien, entonces va a coincidir que efectivamente esa va a ser la medida de control, si quieren llamarlo así, para saber si han hecho o no han hecho bien. Si estos valores se alejan mucho de la parte de en medio, quiere decir que hay algo que está por ahí malcito, ¿ya? Hay algo que hay mal. Entonces van a tener que revisar.
Bien, entonces esa es una medida de control para que ustedes verifiquen si efectivamente han hecho el cálculo de manera correcta o no. Entonces yo puedo decir que más o menos sí, se está acercando bastante en el medio, entonces podríamos decir que el resultado está bien. Ahora, si ustedes quieren corroborar si esto está bien, este es el primer método para realizar. El segundo método, cuando ustedes lo apliquen, les debe dar exactamente lo mismo. Si los dos valores están igual, quiere decir que es el resultado correcto. ¿Y cómo se hace el segundo método? Aquí acabamos el primero, ¿ya? Con todo esto acabamos el primero y el segundo, que es un poquito más facilito, porque es solamente aplicar una fórmula, que es esta de acá. ¿Por qué yo aplico esta formulita? Porque recuerden que esta fórmula también depende de cómo están clasificados los datos. Y en este caso, como ustedes ya saben que esto es clasificación de datos, por lo que están con frecuencia y además tiene intervalos, pues efectivamente la fórmula que yo voy a ocupar va a ser esa. No hay otra que puedo ocupar porque ahí está incluido todo. Ahí está incluido el intervalo correspondiente, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer para aplicar esta formulita es simplemente, fíjense, yo ya tengo todo. X sub i, que recuerden que son las nuevas marcas de clases que hemos encontrado, esas se convierten en las X sub i siempre, que hay intervalos. Lo multiplico por su respectiva frecuencia y cuando yo haga la sumatoria después de multiplicar, lo divido entre n. Cuando yo aplique esto me tiene que salir igual. Si esto no me sale igual es porque hay algo que está mal realizado. Bien, entonces en una columnita yo voy a hacer la operación de multiplicación que me están pidiendo, valores que yo ya tengo por aquí. Recuerden que lo que tengo que hacer es simplemente aplicar esta formulita acá para el segundo método abreviado, ¿ya? Ojo con eso, esto es para el segundo método abreviado. Todas estas dos formulitas es para el primer método abreviado o para el método largo, y esta es para el segundo, ¿ya? Aquí lo que tengo que hacer es uno por uno voy a ir haciendo. Primero voy a determinar el numerador porque el denominador yo ya lo tengo, ¿ya? Entonces, X, que es la marca de clase, la multiplico por las frecuencias absolutas. Entonces, 42.5 por 3, que es mi primer multiplicación. Para la siguiente hago exactamente lo mismo. Multiplico la marca de clase por la respectiva frecuencia y así sucesivamente hasta llegar hasta el último intervalo, ¿ya? El 96.5, que es la marca de clase, la multiplico por la frecuencia que corresponde al séptimo intervalo. Bien, cuando yo tenga multiplicado, ahí recién empiezo a hacer la sumatoria, porque eso es lo que me dice, haceme la sumatoria, pero de la multiplicación de estos dos valores, ¿ya? Si yo ya lo tengo multiplicado, lo único que me falta pues será sumarlo. O sea, la sumatoria que me ha salido de todo eso, fíjense cuánto ha salido. 3.484 me ha salido el valor completo de toda esta parte del numerador, sumando todo y multiplicando todo lo que me han pedido. Ahora, todo eso lo debo dividir entre 50, me está diciendo la formulita, para encontrar la media aritmética. Bien, entonces yo lo único que tengo que hacer aquí es aplicar la formulita correspondiente. Y me dice, a esta sumatoria que vos sacaste hace un momento, lo vas a dividir entre el número total de datos, que representa la n. Bien, y cuando se divida todo eso, miren cuál es el resultado que vamos a obtener. 69.68. Fíjense que es el mismo resultado que acabamos de obtener con la aplicación del método más largo o el primer método abreviado. Entonces aquí definitivamente podemos llegar a la conclusión que en efecto ese es el valor correcto de la media aritmética. Bien, entonces existen esas dos metodologías o esos dos métodos para poder encontrar la media aritmética, ya sea por el método abreviado, el primer método abreviado, que sería el método más largo, que incluye este origen de trabajo y todas estas del sub i, o si les piden realizar mediante el segundo método abreviado, que este es un poquito más corto porque efectivamente se hacen mucho menos cálculos, pero que el resultado les va a dar exactamente lo mismo. Ustedes pueden optar si quieren por hacer los dos para corroborar si en efecto han hecho bien cualquiera de los dos cálculos y si les coincide, pues evidentemente es el dato correcto. ¿Bien? Si no les coincide, bueno, uno de los métodos está mal calculado entonces, ¿ya? Entonces, en eso consiste encontrar los promedios correspondientes a las clasificaciones de datos o a los intervalos correspondientes a las tablas, ¿ya? De esta manera, así como se obtiene este tipo de datos, se pueden hacer con datos que vienen con tabulación discreta, se pueden sacar promedios a valores que no están clasificados, por ejemplo, y les voy a dar el ejemplo para que quede todo claro. Ustedes tienen a partir del ejercicio 22, ejercicios de media aritmética, ¿ya? Entonces, en estos ejercicios, por ejemplo, se les va a presentar este tipo de casos.
las calificaciones de un estudiante en 5 asignaturas fueron 85, 76, 93, 82 y 96. Les está pidiendo que pillen la media aritmética de todas estas calificaciones que se le presentan. Entonces, aquí simplemente ustedes tienen 5 datos. Fíjense que ninguno de los datos se repite, lo que quiere decir que tienen una tablita así de esta manera. Estas tablas que están en horizontal se las ha puesto en vertical, sencillamente. ¿Ya? Y después de eso les está pidiendo que encuentren la media. Como ustedes saben que con los datos no están clasificados de ninguna manera porque ninguno se repite, pues esta es una clasificación que, mejor dicho, es un conjunto que no está clasificado. Por lo tanto, aplicamos la primera formulita. ¿Por qué? Porque no hay clasificación y tampoco hay frecuencias acá. Entonces aplicamos la primera formulita que me dice sumar todo. Sumaremos entonces todos los valores que tenemos de 85 a 96. Les recomiendo que estos los vayan ordenando de menor a mayor, que se ve mucho más estético, y después que hagan la sumatoria completa según lo que les pide la fórmula. Cuando ustedes tengan la suma, lo dividen entre el número total de datos, que en este caso en particular recuerden que son 5 las calificaciones que ustedes tienen. Pues entonces esta sumatoria de 432 se la tiene que dividir entre el número total, que sería 5, por las 5 materias que están en el enunciado, y automáticamente con eso ustedes, dividiéndolo esos dos valores efectivamente, van a obtener la media aritmética correspondiente a este ejercicio, ¿ya? Entonces son esas las maneras o las formas en las que ustedes tienen que optar para poder realizar medias aritméticas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo es cuestión de que ustedes repasen un poquito la teoría. ¿Cuál formulita tengo que ocupar? ¿En qué casos ocupo esta fórmula? ¿En qué casos debo descartar esta fórmula? Por esto y por esto. Bien, entonces, como recomendación, jóvenes, las formulitas no son complicadas. Ustedes la han visto, son formulitas bastante sencillas que la mayoría de las veces inclusive hasta se repiten. Por eso es que es bastante fácil de aprendérselas porque todas son muy parecidas. No hay mucha la diferencia. Sí, para los que tienen un poquito de complicación, traten de armarse un formulario. En ese formulario se les va a permitir a ustedes, viéndola tanto, tal vez aprendérsela de memoria. Les voy anticipando, y ustedes creo que ya saben, en el examen no se permite formulario, porque efectivamente ustedes tienen que aprenderse de memoria esta formulita. Y como no son muchas y tampoco son difíciles, no creo que haya problemas con respecto a ello. Pero sí, si pudieran, para ir resolviendo los prácticos, para que les estén más fácil o más cerca las formulitas cuando ustedes lo resuelvan, háganlo ese formulario. Les va a ayudar, por lo menos para que repasen todas las veces que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, con eso se terminaría todo lo que corresponde a media aritmética, ¿ya? El anterior grupo me indicó que ustedes están avanzando hasta media ponderada. Media ponderada es la siguiente media que vamos a llevar, pero debido al tiempo, no lo vamos a llevar hoy, pero lo vamos a llevar la próxima clase haciendo ejercicios con respecto a eso y las otras medias que le va a explicar el profesor, porque todavía no han avanzado otras medias, ¿ya? Entonces, con respecto a esto de media aritmética, ustedes ya pueden resolver todos los ejercicios que se les pida con respecto a este punto, ¿ya? Ustedes tienen las formulitas aquí en pantalla, el profesor también ya se las ha dado. Entonces ustedes ya tienen base, tienen conocimiento y sobre todo tienen apuntes para que puedan ustedes ir desarrollando todos esos ejercicios, ¿ya? Entonces, como ya es un poquito tardecito y me están esperando para mi otra clase, yo sí los tengo que ir cortando por aquí, jóvenes, pero para alguna pregunta por ahí adicional con respecto a lo que acabamos de ver ahorita. Disculpe, yo tengo una preguntita que me tenía, ¿puedo rayar un ratito la pizarra para mostrarle? Esto, esto acá es la fórmula, ¿cómo se lo pronuncia, por ejemplo, a la hora de reemplazar, digamos? Esto acá, ¿qué tiene? No entendí esa parte de esto acá, o sea, esto al comienzo. ¿La sumatoria? Este tipo W, eso como... Ah, es una sumatoria, significa sumatoria, que aparece una E o una W invertida. Es la simbología de sumatoria. El numerito de abajo, que está representado generalmente por la letra I, para nosotros, en este caso representa el número de intervalos, para nuestro caso en particular. O número de datos, si quieren. Como en este caso estamos trabajando tablas con intervalos, entonces las I representan esos intervalos. Si estuviéramos trabajando con tabulación, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con esto, lo voy a mostrar aquí. Si estuviéramos trabajando con esto, ya nos representa intervalos porque nosotros no tenemos intervalo, pero representa cada uno de los datos. Este es el dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5.
La X representa, o la Y mejor dicho, representa esa cantidad de, ¿ya? Eso representa la letrita o el numerito de abajo, que vamos a empezar a sumar desde el intervalo 1, para cuando se trata de estas tablas, o desde el dato número 1, si se trata de otro tipo de datos, digamos, ¿no? Y sumar desde aquí, y el numerito de aquí arriba representa hasta dónde va a sumar. Como aquí me está diciendo n, para mí n significa que vamos a sumar todo hasta el final. N representa el número de datos totales. ¿Ya? Entonces esta sumatoria me está indicando eso. Lo mismo va a ocurrir cuando digan productora. Las productoras son, ahorita le voy a indicar cómo es la productora. Las productoras que representan multiplicación. Las productoras son así, como un pi. Por ahí creo que lo han visto ustedes. Más o menos así. Bueno, es como parecido a la simbología del pi. Las productoras son 2 barritas y una arribita. Eso significa productora, pero en este caso ustedes, la mayoría lo vamos a ver nosotros esto. Esta E o W invertida, como quieran llamarlo, sumatoria significa, ¿ya? Entonces, Eso es lo que significa me esta pide, parte. lo que me pide el ejercicio y lo que tengo que reemplazar nomás es esto de acá, ¿no? Es todo esto de acá, digamos. Todo eso es la fórmula de hora, a la hora de reemplazar, ¿no? Correcto. Esto me dice, sobre todo me dice la parte del numerador, que sume toda la parte que me pide el numerador, sobre todo. Esa era mi duda, muchas gracias. ¿Ya? ¿Por ahí alguna duda más? Tengo una duda. Quiero saber si lo entendí bien. En el lado del intervalo, el D sub I por F sub I, el total que sacó es 69.68, utilizó la formulita que está marcando ahorita, intervalo por intervalo, es decir, menos Sí, 9 dividido entre 50 más 69.5. Y después hizo la sumatoria de todo eso y sale 69.68. de hecho no es la sumatoria, esta ya es la aplicación de todo. Es la aplicación de esta formulita de acá, no es la sumatoria. Fíjense, aquí se está multiplicando esto es esta partecita de acá, que estoy remarcando ahorita, es la amplitud de clase. Eso que está multiplicando ¿a qué? A esta división de acá. ¿De dónde sale esta división? Es todo esto de acá. Toda esta partecita de acá, esto está dividiendo. ¿Por qué? Porque aquí me dice AB15, la AB15, recuerden que la formulita es todo esto. El AB15 es esto de acá. Lo voy a hacer antes que se me pierda. Espérenme one moment. AB15 es esto de acá, todo esto de ahí. ¿Y esto de dónde salió? Recuerden que esto primero lo multipliqué y después lo sumé, que es lo que me estaba pidiendo la fórmula. En otras palabras, esta sumatoria de acá es solamente la parte del numerador. Todo el numerador lo he encontrado. Es este 1 de acá, porque es la suma. No es que yo lo haya querido poner el 1, así salió. Y ese 1 lo he dividido entre n, que es lo que me está pidiendo que haga la formulita, que lo divida todo eso por el número total de datos, que en este caso para nosotros es Sería 50. 1 dividido entre 50, ¿no es cierto? Correcto. Sería Más 0, el origen de trabajo. es 0,02 más el origen del trabajo, que es 69.5. Correcto. O algo así creo. 69.52 me sale a mí. ¿En cuál? En lo que me dice sería 1 dividido entre 50, ¿no es cierto? Sí, en todo caso tendría que ser eso. Dividido entre 50 más el origen del trabajo, que sería 69.5. ¿Es así? Ahí está la formulita, mire, para que no se complique. Ahí está. Ahí. La he puesto ahí en pantalla para que lo vean. Okay. Ya, con eso ya puedo guiarme entonces, porque estaba un poquito confundida porque lo saco y a mí me sale 69.52. No, tal vez hay algo, o tal vez que aquí es un poquito, aquí van a tener mucho cuidado. Cuando ustedes ocupan la calculadora, traten de hacerlo en una misma operación. ¿Por qué? Porque los decimales también hacen variar. ¿Ya? Cuando Ya. ustedes los redondean, los pequeños decimales o esos redondeos que hagan van a hacer que los decimales obviamente cambien. Aquí en el Excel obviamente lo ocupa todos los decimales, por eso es que sale exactamente con decimales y todo cabalito. En las calculadoras traten de hacer una sola operación, ¿ya? Para que Eso también era les que salga porque en la igual. calculadora lo estoy sacando, sí, exacto. Ajá, si lo sacan por partes, sí van a tener cuidado en el redondeo, si es que hacen con redondeo, ¿ya?
Después, si no, les va a salir igual. Si lo ocupan todos los decimales, les va a salir exactamente el mismo valor. Ya, está bien, gracias. Ya. Bien, como no hay más preguntas, creo. Yo, jóvenes, sí los voy a ir cortando por aquí. Ya me están llamando mis otros alumnos. Los veré Dios mediante las siguientes semanas, jóvenes, con más dudas, más preguntas, con mayor avance, porque vamos a seguir avanzando. Les voy adelantando, jóvenes, para que no se sorprendan. Su examen está cerca. El examen, el primer parcial por lo menos, se realiza